de Un té y lo que surja, Yasmina. ¿Qué tal, María? Oye, con muchas ganas, cada miércoles. Con muchísimas ganas. Aquí tenemos una cita todos los miércoles. Y es que este programa, Yasmina, va a ser un programa muy especial, porque vamos a hablar de nuestro continente, de África. Ese continente donde surgió la humanidad hace más de 200.000 años. Ni nada más y nada menos. Y para este tema tenemos hoy con nosotras el placer de tomar un té con Vivian Ogu. ¿Qué tal, Vivian? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. Joder, Y nosotras de nosotras, tenerte. absolutamente. Oye, Vivian, tú eres analista en geopolítica, en especial en la zona del Sahel, y también eres activista y presidenta de Puerta de África. Correcto, sí. Vaya currículum, ¿eh? Bueno, estamos ahí intentando cambiar el mundo en lo que se puede poquito a poquito. Es que cuando vimos tu perfil dijimos, nos ha enamorado, queremos hablar con ella, sobre todo por esto, ¿no? El tema a lo que te dedicas, que también nos afecta un poco, ¿no? Tú eres española de origen africano, cuéntanos un poco. Pues bueno, yo nací en Barcelona, mi madre es catalana y mi padre es de Costa de Marfil, entonces yo creo que soy las dos cosas, soy española y marfileña, pero me gusta más definirme como europea y africana. Joder, Vale. molt bé. Bueno, Sí, totalmente. hay gente que habla de África como si fuera solo un país, ya sabemos porque nosotras también nos ha pasado, como si todos los países fueran como resumido en un país, digamos, ¿no? Y tenemos que decir que hay muchísimas costumbres, muchísimos idiomas, Sí. que no se resume en África como tal. Completamente. Vale, pon en situación a la gente, por favor. Bueno, pues el continente africano tiene 55 estados reconocidos que formen parte de la Unión Africana, que es como homóloga de la Unión Europea, ¿no? Y claro, cada estado en realidad es enorme. O sea, hay un mapa que me encanta, que es todos los países del mundo metidos, bueno, muchos países del mundo metidos dentro de África, ¿no? Y caben Estados Unidos, varias Chinas, toda Europa, ¿no? Entonces, África es un continente enorme, súper diverso, con culturas, historias. Antes de la colonización habían imperios, reinos, metrópolis, sistemas de organización política muy diversos y siguen habiéndolos, ¿no? Entonces sí, es un continente increíble y que está completamente mitificado. Yo creo que en parte por interés, ¿no? De que no sepamos en realidad lo que está pasando allí, ¿no? Y de mantener al público pues con una cierta idea de homogeneidad para que no haya quizás tanto interés. Claro, es lo que pensábamos nosotras, ¿no? Porque nosotras hemos estudiado también aquí, sabemos ubicar dónde está Latinoamérica, dónde está Asia y todo esto, pero no sabemos prácticamente nada de África. ¿Es por esto? ¿Porque no interesa saber? Yo creo que hay diferentes motivos, ¿no? O sea, uno de los motivos es que no hay inversión en investigación en asuntos africanos. Si, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación en España que tenemos 4, 5, 6 corresponsales sobre África, cuando tenemos quizás 6 corresponsales solamente para Francia o quizás muchísimos más, ¿no? Entonces, hay una falta de inversión en conocimiento del continente. Es cierto que también es particular en España, en donde sí conocemos Senegal, donde sí conocemos Claro. Marruecos, donde sí conocemos el Sahara Occidental, ¿no? Pero como no hemos tenido esa presencia o esa influencia en el continente, pues no, es como que bueno, pues no ha interesado, ¿no? Invertir en él. Es diferente en algunos otros países, en Francia se conoce muchísimo más. Sí, forma mucho más parte del debate público, está mucho más presente en la televisión pública. A comparación de aquí en España, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo que pues, los países europeos o los países del mundo que tienen más, o sea, que se informan más sobre África son aquellos que tienen unas relaciones también más estrechas. Claro. Oye, es Vivian, normal. ahora volviendo un poco al tema del Sahel, para la gente que no conoce mucho esta zona, ¿dónde se ubica exactamente? Pues el Sahel tiene dos definiciones, ¿no? Vale. Tenemos la definición geográfica, que es una zona que está por debajo del desierto del Sáhara y se extiende desde Mauritania y Senegal en el Atlántico y va
todo recto hasta el Cuerno de África. Y es una zona que se llama semiárida, ¿no? Porque tiene un clima entre medio, entre el desierto y ya las zonas más tropicales. Pero luego, cuando escuchamos en la televisión hablar del Sahel, normalmente hablamos de 5 países, que son el Sahel político, que se relacionan con una organización que ahora se está muriendo, de cooperación legal, pero sobre todo de cooperación militar, que se llama G5 Sahel, y se le presta particular atención porque desde hace 12, 13 años hay una situación bastante grave, y este verano en particular la hemos escuchado mucho porque, bueno, casi hace que los franceses, algunos le entre un ataque de corazón, ¿no? Cuando vieron que Níger en particular quería cortar relaciones con ellos. Ostras, ¿en qué afectaría esto? Ostras. Bueno, pues es una región que ha tenido muchísima presencia francesa. Como sabéis, Francia ha sido uno de los grandes colonizadores del África Occidental, también sí. En el Pacífico y tiene muchas islas. Es un país que sigue teniendo muchas colonias de ultramar. Y los lazos que mantuvo después de las independencias nos hacen dudar, ¿no?, de la palabra independencia. Y en particular en la región del Sahel, cuando después del asesinato de Gaddafi, un grupo de Tuareg, que creo que conocemos en general bastante la historia de los Tuareg, ¿no?, volvieron al Sahel, que es de donde normalmente proceden, ¿no?, y volvieron armados porque formaban parte del ejército de Gaddafi, un ejército extranjero que tenían, y ahí empezaron una revoluciones que en realidad se han ido dando desde antes de las independencias, porque son una entidad política, económica y cultural propia, pero que ha quedado enmarcada dentro de las fronteras ficticias que se impusieron, ¿no?, después de las independencias. Entonces, en esa región pues hay muchos recursos minerales, y ahora pues también es una región que importa particularmente a Europa porque le llaman la frontera avanzada, ¿no? Y es una región por donde pasan mucha parte de las migraciones, entonces queremos tener allí mucho ejército para externalizar Pero fronteras. Cuando has dicho que querían como romper relaciones, ¿qué supondría esto para Francia, por ejemplo? Bueno, pues lo que está suponiendo para Francia es una caída de su influencia a nivel global. O sea, Francia, por una parte, tiene muchos intereses económicos porque las mayores empresas de esas regiones normalmente son francesas. Allí tiene, pues, por ejemplo, Areva, que es una empresa de extracción de uranio, ¿no?, que alimenta una de cada 3 bombillas en Francia. Ya este año, cuando rompieron las relaciones, bueno, pues Francia empezó a buscar otros socios y ha firmado otros acuerdos para extracción de uranio, pero claro, al inicio eso puede significar una crisis energética grave. Tiene mucho que perder Francia en este caso. Sí. Oye, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué labor se desarrolla en esta zona del Sahel? Pues en el Sahel es verdad que es una región que tiene unas economías bastante rurales, o sea, pero bueno, en su momento fue el gran imperio de Songhai. Es una región con mucho comercio. El problema es que este comercio poco a poco ha ido deteriorando en tráfico, en muchos casos. En Mali, por ejemplo, en Tombuctú, pues hubieron de las primeras universidades del mundo, ¿no? O sea, es una región muy rica culturalmente, con o sea, ha sido un centro filosófico y de pensamiento político. Por ejemplo, tenemos allí a figuras como Tomás Sankara. Y ahora, pues, la situación realmente es de una crisis grave, muy grave, con muchos grupos con conductas terroristas y muchos conflictos. Claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que atraviesan problemas como sequías, ¿no?, debido al cambio climático, inestabilidad política, golpes de Estado, incluso, bueno, pues conflictos armados y terroristas. ¿Dónde empezó toda esta situación en África? Porque suponemos que hubo un momento en la historia en el que empezó toda esta inestabilidad. Sitúanos un poquito. Bueno, a ver cómo resumo yo esto. ¿Cómo resumo la historia en un par de minutos? Bueno, como os decía, ha sido una zona en la que se han ido dando levantamientos y revoluciones, en particular desde que hubo la colonización, porque, como os digo, era uno de los grandes imperios de África, con historias chulísimas que si eso os cuento otro día, ¿no?
Y después de las independencias empezaron a haber rebeliones, sobre todo por parte de los tuareg, o sea, cada 10, 15 años ha habido un levantamiento tuareg que se ha solventado siempre con ciertas cesiones económicas por parte del centro, que es Bamako, que está a muchísimos kilómetros de, digamos, la región donde que viven en el desierto. Pero la situación en la que nos encontramos hoy, yo creo que empieza sobre todo en los años 2000, que es cuando Al-Qaeda y estos grupos empiezan a estar en toda la zona del Magreb, pero realmente el momento de ruptura no es con el asesinato de Gaddafi, porque Libia era un pilar de la estabilidad africana. La Unión Africana pidió que no se interviniera en Libia. Gaddafi, a pesar de todas las cosas que se le achacan, fue un personaje que tuvo un gran impacto económico y político, un panafricanista, panarabista, fue un pensador ilustre con grandes relaciones con todas las zonas y que mantenía muchas familias precisamente del Sahel. Entonces, cuando cae su régimen, vuelve a haber una rebelión. Y los tuareg en ese momento consideran estratégico aliarse con Al-Qaeda y con estos grupos, porque en la retórica que nosotros tenemos quizás no es la misma que se puede percibir allí, sobre todo porque una cosa es, digamos, los altos mandos, ¿no?, que quizás lideran estos procesos, y otra cosa es la gente de a pie, claro, que participa de ellos, ¿no? Entonces, pues en su momento yo creo que, bueno, pues consideraron estratégico para su revolución, pero todo deterioró y acabó en un conflicto que ha ido aumentando. O sea, el gobierno pidió ayuda a Francia para poder solventar la situación, pero durante 10 años lo único que nos encontramos fue un incremento de la inestabilidad, es decir, el número de personas muertas en 2017 tras ya 7 años de intervención eran a muchísima mayor velocidad de las que empezaron siendo, ¿no? Entonces hubo un momento que los gobiernos locales dijeron basta, empezó Mali y ahí empezó una ruptura con el gobierno francés por muchas tensiones y por muchos motivos. Oye, Vivian, a mí me gustaría preguntarte, África cuenta con numerosos recursos naturales, esto lo sabemos todos porque es un sitio donde hay, ¿no?, lo típico de ¿por qué siempre está ocupado un espacio? Por interés, por algo será. Y en específico con minas de diamantes, yacimientos de petróleo, gas, cobalto, y bueno, sería un sinfín de cosas porque hay muchísimas, o sea, coltán, platinoide. Sin embargo, pese a todo esto, África es una de las regiones más pobres del mundo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser pobre? Bueno, hay muchísimas razones, ¿no? Pero primero, estas industrias son industrias completamente extractivistas, ¿no? Y que además están explotadas mayormente por empresas extranjeras y no hay un procesamiento de estos materiales, no se usan para desarrollar la industria local, sino que se exportan. Entonces, lo que estas empresas extranjeras que tienen monopsios, es decir, son muy grandes y controlan al final un poco el precio del mercado, hacen es comprarlo al precio más bajo, y entonces no es un tipo de industria que genere crecimiento, ¿no? O sea, pues quizás las industrias que son más, hay otras industrias que pueden crecer, no hay un desarrollo intelectual en torno a todo ello, ¿no? Entonces, pues por un lado está esto, pero yo creo que también cuando hablamos de que África es pobre, otra vez nos olvidamos de una división que hay en África, que es que el occidente, África occidental, es particularmente pobre, pero África, toda la parte este, a excepción de algunos países, Sudán o Eritrea, no es tan pobre. O sea, las grandes economías africanas son Nigeria, son Kenia, en Etiopía, ¿no? Entonces, son los sistemas que han quedado en África Occidental, en parte, unos sistemas que se conocen comúnmente como France-Afrique, en el que las élites de esos países siguen muy vinculadas a las élites francesas y, digamos, hay todo un sistema corrupto con muchas dificultades, ¿no?, que también previenen, digamos, de este crecimiento y de que haya un círculo positivo allí. Ostras, claro, es que esto es heavy y quizá a mí es lo que más me llama la atención. ¿Cómo no hemos sido todavía capaces de desligarnos, ¿no?, de estas grandes potencias? Porque realmente África es en sí una gran potencia.
Claro, pues por una parte sí que ha habido está habiendo un proceso de descolonización que es muy lento, pero también pues, ha habido durante muchos años, ¿no? algo que todos conocemos, la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación al desarrollo, que por ejemplo no promueve que hayan gobiernos democráticos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los gobernantes están más pendientes de mantener buenas relaciones con los países que ofrecen esa ayuda oficial al desarrollo que de sus propios ciudadanos, porque no cuentan, por ejemplo, con sus aportaciones fiscales para las necesidades de sus gobiernos y para las suyas propias, ¿no? O sea, hay muchos motivos. También es muy complejo, ¿no? Desarrollar toda una industria de cero cuando ya hay una industria muy competitiva que acapara todo el espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, las eléctricas en Costa de Marfil, el país de mi padre, pues las eléctricas son francesas. Claro, es que si los marfileños se ponen a construir una eléctrica, es que como la población es mayormente pobre, ¿cómo van a asumir un coste mayor del coste que pueden ofrecer de manera mucho más competitiva empresas que ya llevan muchos años allí, ¿no? Entonces, es un proceso difícil. También digo, sí, o sea, África sigue siendo muy influenciada, pero también está habiendo un cambio, y tanto Francia como la Unión Europea, y sobre todo a partir de la entrada de las nuevas potencias emergentes en el continente, que da a África como bastante más libertad para escoger a socios, todo esto, ¿no? Está habiendo como cambios en la política exterior de los países occidentales, y estamos viendo pues como sí están habiendo inversiones más estratégicas y se están dando pues una mejora de la Hablando situación. de los países extranjeros, tú en tu caso, por ejemplo, trabajáis, ¿no? Mano a mano con Europa para mejorar estas relaciones. ¿Qué hacéis exactamente? ¿Cuál es vuestro diálogo, vuestro discurso? Bueno, Puerta de África es una asociación juvenil que nació en 2020, ¿no? Y si nos proponemos cambiar las relaciones entre África y Europa a través de la juventud, entonces nosotros lo que hacemos es, por una parte, fomentar el intercambio entre jóvenes líderes o potenciales líderes aquí de la diáspora, o también jóvenes que no son de la diáspora pero que tienen un interés genuino, y con jóvenes líderes allí. Y a su vez tratamos de mantener una relación muy estrecha con las instituciones internacionales, ¿no? Para facilitar esa relación directa, para nutrirles de propuestas, pero también para nutrirnos nosotros de digamos, los espacios que generan estas instituciones, y pues intentar, ¿no? Facilitar espacios de colaboración que hagan que en un futuro todas estas relaciones desiguales, ese poder desigual que tenemos, no solamente como países, sino también como personas, vayan pudiendo como equilibrarse, ¿no? Entonces lo hacemos a través de proyectos. Por ejemplo, el proyecto que ha tenido más impacto ha sido Ayoka Fellowship, que becó a 12 jóvenes líderes que tenían proyectos brutales, a un Mike de Kenia que durante la pandemia se dedicó a crear como una plataforma, infraestructura digital para facilitar como toda la digitalización de la economía, para evitar que hubiera una deblaque económico. Luego teníamos a Víctor, que es un refugiado del Congo en Uganda, que ha conseguido que su campo de refugiados, porque él es un refugiado, pues empiece a haber como un hub de emprendimiento social. Trabaja también con las comunidades, con los pueblos de alrededor, y lo que ha hecho es convertir un campo de refugiados en un barrio, ¿no? Entonces, bueno, es buscar este talento y potenciarle. Y además de potenciarle, Vivian, perdón que te corte, vale, también como para constituirse como gran potencia, ¿no? Porque ahí estamos. ¿Tú crees que los africanos pueden constituirse como una gran potencia? La Agenda 2063, que es la agenda de desarrollo propia. Dios mío, Vivian, yo no sé dónde voy a estar de aquí a 2063, por favor. Pero dime. Bueno, pero nos gusta porque es la agenda propia de desarrollo de África. Vale, pues entonces sí. Vale, nos gusta. Vale, porque es un objetivo. Vale. Claro, ellos lo que dicen es, sabemos dónde estamos, pues necesitamos hasta 2063 para... Lo que nos va a costar. Exacto, Claro. ¿no? Claro. Y la aspiración 7 es que África sea una potencia global. Entonces, ellos están en camino. Y de hecho, están
pues utilizando la geopolítica a su beneficio, o como mínimo lo intentan, y en algunos casos les está saliendo muy bien, ¿no? Pues toda la emergencia de China, de Rusia, de Arabia Saudí, de todos estos países que están entrando fuente del escenario internacional, pues a través de la colaboración con ellos, pues se van beneficiando, entonces pueden tener mejores tratos, ¿no? O sea, hay todo un proceso también de intentar tener mayor diplomacia cultural, ¿no? Tener más presencia, que sean reconocidos. O sea, es todo un proceso que se está intentando, pero también es que es muy difícil cuando son gobiernos que el PIB que tienen es una cuarta parte del PIB que puede tener España, ¿no? Wow, claro. Y hablando de todo este cambio, de toda esta agenda, ¿qué implicación en todo esto tienen los jóvenes? ¿Tú estás notando que todo esto se debe a la juventud africana que ya empieza a moverse? Yo creo que es un trabajo intergeneracional, sin duda, pero sí que es cierto que el hecho de que haya un crecimiento demográfico increíble, muchos jóvenes que no encuentran espacio en el mercado laboral como más clásico o que están sobrecualificados para el mercado que les da, pues hace que sean muy emprendedores, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay muchos jóvenes que se están esforzando muchísimo para posicionarse con startups, pero también que se están acercando a las instituciones internacionales, que se están acercando a las empresas o organizaciones, entidades europeas, para poder labrarse un nombre, para poder construir un proyecto de impacto, ¿no? Que mejore la vida de sus comunidades. Exacto. Es que es hora, es tiempo, ¿no? ves. Estamos como en el momentum, Sí, ¿no? pero bueno, también hay otra parte, ¿no? Que es una parte más revolucionaria, que a veces sale bien, a veces no tanto. O sea, también algunos de los conflictos que estamos viendo se deben precisamente a jóvenes muy frustrados porque no están teniendo espacio y no están teniendo capacidades de desarrollo y que por tanto se unen a milicias bastante violentas. Ya. Pero también hay jóvenes que están saliendo a la calle a denunciar las violaciones de derechos humanos de sus gobiernos o de las empresas que operan en algunas regiones, que están saliendo a denunciar la influencia neocolonial, que están saliendo a denunciar todas aquellas cuestiones que les pertocan y que están consiguiendo pequeños cambios, Qué ¿no? bueno. Qué guay, Vivian. Qué bueno. Oye, el emprendimiento en África está creciendo a gran escala, tal y como estabas mencionando. Y es que aquí tengo que, según el informe actual de Brighter Bridge, Nigeria es el foco de las startups, como ya has dicho, de todo el continente. Y lidera la lista de los países más atractivos junto a Kenia, Sudáfrica y Egipto. O sea, este cuarteto monopoliza el 75% de la inversión. Háblanos un poco sobre los startups, así resumidamente, aquí en África, algunos así importantes que digas, ha habido cambio. Vale, yo lo que plantearía más... O sea, hay, por ejemplo, Calendly es una startup africana, nigeriana, pero sobre todo yo creo que Nigeria está haciendo una gran inversión, ¿no? En su juventud. Por ejemplo, o sea, todos los jóvenes al acabar la universidad tienen que pasar por un servicio civil obligatorio en el que no solamente se dotan de recursos para la buena ciudadanía, sino también recursos de emprendimiento. Nigeria también ha encontrado petróleo y va a ser foco de un gasoducto, acueducto, que va a traernos a nosotros también energía. Entonces sí que se están dando como toda una serie de inversiones y sobre todo lo que está pasando es que está habiendo un foco muy en la educación y en la innovación. Hay muchísimos premios, hay muchísimos incentivos para que estos jóvenes emprendan, ¿no? Entonces, sí. Joder, no lo sabía, de verdad. Me alegra mucho estar teniendo esta charla contigo. Yo también. Sí, porque también en las noticias que vemos, en los periódicos también que leemos, este tipo de cosas no nos llegan. Es una lástima. Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que algunas de estas startups que empiezan son muy informales, es decir, hay también muchísimo emprendimiento. Pero hablo en general, del movimiento que está habiendo y del cambio la nueva generación también, ¿no? Sí, o sea, es una generación brillante, es una muy generación brillante. Total. Sí, sí. Hablando del tema este de las las empresas y demás y todos los países que están interviniendo en África, nos llama la atención en especial China. China está haciendo está teniendo un papel como muy importante en África. ¿A qué se debe? Bueno, cuando China a partir de los años 2000 empezó a crecer mucho, pues obviamente pues lo que hace cualquier país en política exterior es tratar de establecer las mejores relaciones posibles con países con elementos estratégicos para ellos. Y China pues exporta tecnologías, por ejemplo, que requieren mucho de esos minerales. China también exporta, requiere pues
árboles, ¿no? Entonces, pues encuentra como todos estos recursos que necesita en África y al mismo tiempo para poder, digamos, hacer todo este comercio necesita toda una serie de infraestructuras que está desarrollando también a cambio, ¿no? Entonces se están dando como una serie de intercambios, no siempre buenos, también tengo que decir que China debe muchísimo dinero no pagado a África. Vale. O sea, hay pues, por la nueva ruta por la ruta del seda. Por muchos proyectos diferentes. O sea, en muchos casos, pues, por ejemplo, para la extracción de minerales, en vez de pagarlo... Bueno, o sea, lo que hace China no es... si África, por ejemplo, necesita importar algo y no puede pagar el coste, pues, por ejemplo, pues, China lo que hace es... negociar, tener una cesión de ciertos terrenos, o si hace una inversión en infraestructuras, lo que hace es pues, una cesión de 90 años para poder explotar estas infraestructuras y luego en principio volverán a África, ¿no? Entonces depende, o sea, tiene muchísimas inversiones en muchos aspectos, no solamente China, pero sí que lo hace más en un terreno económico y financiero. Estaba mencionando antes, Mariam, que China esté tan posicionada en África, que es algo que yo desconocía totalmente. ¿Tú crees ahora la nueva ruta esta del seda, la gestión, quiero decir, va a ser importante, ¿no? Porque está presente. Claro, y se va a invertir mucho dinero. Claro, ya se está invirtiendo muchísimo dinero. También China se aprovecha de que ahora se ha creado un área de libre comercio intercontinental en África, en la que van a estar presentes los 55 países, ¿no? O sea, sí que para poder hacer, digamos, toda esta extracción de recursos, al final tú tienes que hacer una inversión en infraestructura, porque si no, no puedes, digamos, trasladar como todos los camiones, ¿no? y todo el transporte que necesitas para movilizarlo. Entonces, sí, o sea, es una inversión importante, también no hace solamente una inversión, digamos, a nivel material, sino también está creando escuelas, está invirtiendo como en una diplomacia más cultural, enseñando el idioma, ¿no? Porque al final China lo que busca es posicionarse en el escenario internacional, y esto no tiene tanto que ver solamente con África, sino con la competición que tiene contra Estados Unidos. O sea, China quiere ser la primera potencia mundial, China quiere que las leyes que salen a nivel internacional estén influenciadas por ella, ¿no? O sea, China quiere competir y ser el número uno. Y eso pues lo haces a través de establecer relaciones muy fuertes y tener una capacidad de compra-venta, ¿no? y de influencia mayor. Bueno, mientras no sea a costa de las vidas de nadie y de destrucción. Claro, eso es el problema. Porque yo, si fuese yo la política de todo esto y de África, yo blindaría todo, no sé, yo haría que todo el talento que hay en África pues invertiría y no sé de qué manera, borraría a todos esos políticos y haría que ese continente, que es maravilloso, pues triunfará. Pero si fuera yo, que yo no lo soy, claro. Esto es así. Volviendo al tema, Vivian, que yo estoy de acuerdo, eliminado a todo el mundo. ¿Crees que la hegemonía occidental ha llegado a su final, Vivian? No ha llegado a su final, pero ¿No? estamos en declive. ¿Sí? O sea, sí, estamos cayendo, pero precisamente por esto o sea, al final es natural, ¿no? O sea, hemos estado durante... Eso, natural. Desde la colonización de América, ¿no? Que es en el momento en el que empezamos a crecer más, empezamos a tener mayor expansión en Occidente, pues hemos estado siempre arriba, ¿no? O sea, pues primero a Europa nos sobrepasó Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la segunda potencia mundial, sigue siendo la primera en algunas cosas, hasta ahí balanceándose con China, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestras economías, la capacidad de crecimiento que tienen es limitada, o sea, son economías maduras. Sí que ahora tenemos que hacer como todo un proceso de digitalización que también nos va a llevar crecimiento, pero al final hay toda una serie de países que han estado siempre abajo, ¿no? Y que pues están creciendo mucho, sobre todo en los países del Golfo. Yo creo que es que hablando del Golfo, Vivian, nada, rápido. El otro día yo le estaba comentando a Mariam. Claro, a mí me da pena porque yo digo, jolín, realmente, como ya habíamos mencionado, África es súper rico en recursos naturales. Y yo digo, ¿cómo puede ser que el Golfo Pérsico es rico también en recursos naturales y se haya constituido como es hoy en día, y África, que yo creo que es el doble, todavía no haya llegado, ¿sabes? Es como, tío, lideramos nosotros, no necesitamos gente... Claro. Pero bueno, sí. Bueno. ¿opinas igual?
Es una muy buena comparativa, o sea, yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar esto. Sí, te da una idea. Sí, Lanzamos nos da una pregunta. idea. ¿Es que verdad o no? ¿El Sí, Golfo sí. Pérsico sí y África no? Bueno, Porque- supongo que también será por cómo es el Golfo, quizás es más pequeño, quizás las poblaciones no están Ya. tan dispersas, o quizás el tipo de colonización o no colonización que tuvo fue diferente. ¿No? O sea, yo creo que pueden haber muchos factores que ayuden a ello, Bueno. pero sí que es verdad que los gobiernos han sido como muy proteccionistas Ya. y de Vivian, Tú Lo lo tenemos estudias que y nos dejar. lo pasas, ¿eh? Así lo tenemos lo que hago. dejar aquí porque no nos podemos ir sin Nos jugar están al Yo diciendo. Nunca. Entonces, Sí. ¿Has Ha jugado a sido Yo un- Nunca alguna vez? Sí. Sí. pues Oye, prepárate pero ahora en porque... serio, cuando hagas el estudio, mándamelo. Que yo quiero saber por qué, por favor. Mira, aquí tienes tu chupito. Muchas gracias. Sí, es que veníamos hablando este tema el otro día y decíamos, tía, es que es verdad. gracias. Es muy Venga, fuerte. va, lanza primera pregunta. Yo nunca he sido rechazada amorosamente por alguien. ¿Me lo puedo beber entero? Entero, ¿Me todo servís tuyo. otro, por favor? ¡Qué bueno! Tú has sido entonces rechazada. Sí. Buah, pues yo no he sido rechazada ¿Nunca? amorosamente. Amorosamente hablando, no. ¡Wow! Pues ya me explicarás cómo. O sea, ahora me Vale. quedo un rato más. Tip de cómo no ser rechazada. Yo por alguna cuestión sí. Sí. Venga, next. Peco contigo. Venga, va. Yo nunca he mentido diciendo estoy en casa de una amiga. Hombre, ahora me lo tomo yo entero este. Ay, pues Sí. he sido muy buena en esto, mira. Sí, yo sí. Estoy en casa de... Jiji. Me lo tomo. Luego voy. Siguiente. Yo nunca he devuelto algo usado. Esta es heavy, ¿eh? Esta es Lo quería hacer muy hace un mes y heavy. no lo hice porque me sentí mal. ¿Por qué? Porque me había hecho una foto con el vestido y dije, no, en plan, no Escucha. lo hagas. No pasa nada. Yo me lo bebo y Una, yo digo que sí. dos y tres. Es que no me acuerdo, beberé por si acaso. Lo siento, vas a beber también. Bébetelo. Venga, la última, Vivian. A ver, yo nunca he mentido sobre cuánto mido para ligar. Pues mira, no. Yo, mira, lo tengo vacío y no hace falta ni que me lo beba, porque la verdad. ¿Para ¿Tú qué? sí? No. Yo nunca he mentido. Yo Es que luego te van a tampoco. ver, ¿no? Es que no tiene mucho sentido. Pero que digo, mido 1,80 y es mentira. A ver, no. No, yo tampoco. Además, Pero- o sea, ¿para qué? Claro. ¿Para qué no? Si luego Yo creo que eso es resulta... algo un poco más de hombres, ¿no? Pero hay, Eso. pero hay Sí, un gente poco, que. ¿no? Pero hay mujeres que mienten, Sí, también por eso con lo la... hemos puesto, porque hay alguna que hace trampa aquí en las redes estas de ligar. Y es que mide no sé cuántis y no sé cuántis. ¿Tú? No, pero quiero beber porque está muy rico el té. Ah, vale, bébetelo. Que te aproveche. Vivian, ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotras. Siempre se hace corto, es media horita, pero volveremos a repetir seguro, porque África nos interesa, la queremos y por Y eso nos, es un claro, tema y muy pertenecemos interesante de a ese África. continente. Total. Así que ha sido un maravilloso placer abrir este melón contigo. Contigo. Y nada, esperamos verte muy prontito. Y también que a todos les haya encantado el programa, ¿eh? Muchísimas gracias A por ti. invitarme. Gracias. Y a vosotros nos vemos en el próximo podcast de Un té y lo que surja. Chao.